Mi nombre es Andrés Sucerquia. Llevo aquí en la escuela aproximadamente unos 22 años más o menos asistiendo y trabajo actualmente aquí en la escuela bíblica, trabajando, llevo por ahí unos 10 años más o menos. La verdad, el Señor nos trae a donde nos va a bendecir. Lo que pasa es que uno al principio es como muy reacio a las bendiciones de Dios, pero después es que uno se va dando cuenta. Bueno, como la idea es contarles mi testimonio, les cuento que cuando yo estaba pues más joven, pues no tenía claras muchas cosas. Dentro de las cosas que no tenía claras era cuál era la verdadera religión, cuál era la verdad. Todo ese tipo de cosas como que rondaban en mi cabeza y realmente yo quería saber, conocer cuál era la verdad y cuál era la verdadera religión. Yo nací en una familia católica con lo bueno y lo malo que eso tiene. ¿Tiene cosas malas? Pues algunas. Lo bueno es que uno nace en el camino que es. Lo malo o lo que no puede ser tan bueno es que uno cree que por nacer en una familia católica uno ya es católico. Y uno no es católico por herencia, uno es católico por decisión, por un encontrarse con la persona de Jesucristo. Uno no es católico honorífico o por herencia, es por el encuentro personal con el Señor. Y esa es una de las graves creencias que hay, que porque mis papás son católicos, entonces yo también soy católico, y eso no es del todo cierto. Entonces mis papás me enseñaron a ir a misa, a confesarme, a frecuentar los sacramentos. Iba regularmente por cumplimiento, aunque me gustaba, iba como por cumplimiento, y ahí me iba como bandeando, por decirlo así de alguna manera. Pero sí había como una gran inquietud en mí, y la inquietud que había era qué era la verdad y conocer a Dios. Porque alguna vez que yo estaba en una capillita, yo le decía pues al Señor ahí, a Dios en la capillita, que yo no entendía en realidad lo que se hacía en la iglesia. Yo no entendía por qué uno se tenía que arrodillar, por qué se tenía que parar, por qué contestar casi siempre lo mismo. No entendía eso. Y yo decía, a nosotros de Dios nos hablan son los sacerdotes, los curas. Y yo decía, pero ¿por qué no nos pueden hablar directamente? ¿Por qué tenemos que hacer ese puente? Entonces yo le decía, no, Señor, ve, hagamos una cosa. Si usted existe en realidad, yo lo que quiero es conocerlo. Y cuando lo conozca, hablamos. Pues entonces ya hablamos a ver cuál es la verdadera religión, hablamos y cuadramos lo otro. Pero mientras no lo conozca, yo no voy a volver. Y me retiré de la iglesia católica. Me retiré no porque hubiera peleado ni con los curas, ni con la iglesia, sino porque realmente yo quería era conocer a Dios. Yo, Señor, yo te quiero conocer. O sea, yo decía, el que le habla a los curas, pues que me hable a mí directamente. ¿Para qué vamos a dar ese puente? Entonces, que me hable directamente. Y entonces me retiré de la iglesia católica, pero yo sabía que había escuchado que a los que se autodenominan cristianos, los testigos de Jehová, los Hare Krishnas, pues como toda una rama. Y yo lo que sí notaba es que donde usted se arrime, todo el mundo le dice, ve, aquí es. Ay, que por qué, eso le sacan citas bíblicas y vea, y que tal cosa. Y entonces, y uno que no sabe nada, ¿uno qué va a saber? Pues uno a todo dice que sí. Entonces, yo había estudiado un bachillerato en mercadotecnia, a uno le explicaban que uno tiene que hacer como un estudio de mercados. Yo dije, bueno, entonces Dios es el que me va a decir a mí, pero mientras tanto yo voy mirando, como haciendo un estudio a ver qué dicen estos, qué hacen aquellos, qué hacen en lo otro. Pero yo mismo me puse varias reglas. La primera, que yo solo no me iba a ir a meter a ninguna parte, porque si yo me iba y me metía solo, yo digo, ¿qué encarta después para uno salirse? Después, ¿cómo me salgo? En cambio, si alguien me invita, entonces voy con la persona que me invita, asisto al evento o a lo que me invite. Y después le digo, hermano, muchas gracias por la invitación, si alguna cosita yo lo llamo, yo vuelvo y me le puedo zafar. Pero yo solo como me zafaba. Entonces yo había hecho como una listica, bueno, a mí me gustaría ver qué hacen los que se autodenominan cristianos, los testigos de Jehová, los Hare Krishna, y tenía como 4 por ahí. Esos más o menos son los que quiero conocer, como para ir mirando a ver qué hacen.
pero entonces me tenían que invitar, porque yo solo no me iba a meter. Esa es una de las reglas. Otra regla era que así estuviera yo allá, no me iba a comprometer a nada hasta que Dios no me hablara. Y si Dios no me hablaba, pues dejamos la cosa así. Entonces, pues me invitaron una amiga, la familia de mi mejor amigo, me invitó a una reunión. Y entonces más o menos dependiendo de la persona que uno la invite, uno más o menos sabe cómo es, cómo para dónde lo van a llevar. Y estos tienen cara de los que se llaman cristianos. Entonces, bueno, me invitaron, listo, vamos. Me invitaron, eso era un viernes. Fuimos, y sí, eran los que se llaman, autodenominan cristianos, y la verdad, les soy sincero, a mí me gustó ir allá. A mí me gustó porque, por varias razones. La primera, porque cuando yo entré, lo primero que me impactó fue que vi muchísimos jóvenes cantando, bailando, brincando, y como a mmí me gusta la cosa, yo me les hacía a esa familia y me metí allá a brincar y a bailar. Yo dije, a mí aquí nadie me conoce, entonces me puse a brincar, a bailar, y eso fue como 1 hora más o menos, y yo era ya feliz. Yo, esto aquí está muy bueno. Y se acabó la alabanza y ya me tenía que volver a sentar, y me hice con la familia. Yo no los miraba porque esos que iban más que yo ni siquiera ni cantaban ni aplaudían, y yo de primera vez ya estaba ya metido. Eso era un viernes y se llamaba Viernes de Fuego del Espíritu Santo. Entonces, primero que me impactó, muchos jóvenes alabando, bendiciendo, eso me gustó mucho. Otra cosa que me impactó era la manera como explicaban la palabra. Pues yo no había visto eso en ninguna otra parte. Entonces esas dos cosas me llamaban poderosamente la atención. Y yo seguí yendo a ese lugar los viernes. Y los viernes se llamaba Fuego del Espíritu Santo. Entonces yo todos los viernes me iba para Fuego del Espíritu Santo, pues como a conocer, porque me gustaba mucho cómo alababan, cómo bendecían. Eso sí, cuando preguntaban que alcen la mano los nuevos, yo mismo miraba para todos los lados a ver quién eran los nuevos, porque yo nuevo no era. Y seguía yendo. Después una amiga me invitó, me hizo una invitación que para un grupo de oración, y yo, hasta tiene cara de que reza el rosario con las viejitas. Bueno, vámonos a vivir esa experiencia de rezar el rosario con las viejitas. Y resulta que esa amiga era por aquí en San José de Calasanz. Entonces pues yo en esa época estaba más joven, comía más, entonces dije, no, el algo debe ser bueno, porque esto aquí el algo que deben de servir es grande. Pero la primera sorpresa era que no era en una casa, sino que era en la iglesia de San José de Calasanz. Y era un jueves. ¿Y qué se hace los jueves en la iglesia de San José de Calasanz? La gran asamblea, o sea, la alabanza. Entonces yo entré, bueno, entonces el rosario va a ser aquí en la iglesia. Pero habían cosas que me parecían pues como raras. La primera, ustedes han visto que cuando uno va a la Eucaristía, usted entra y llegan los que son y ya, ¿sí o no? En Calasanz pasaba algo raro, que cuando yo entré, eso no estaba tan lleno, y a medida que iba pasando el tiempo, eso se iba llenando más, y yo decía, qué Eucaristía tan rara, aquí es al contrario, se iba llenando es al final, no desde el principio. Entonces se fue llenando, y yo dije, bueno, esto cuando se acaben quedan las viejitas. Pues no vi las viejitas, eso se llenó más, empezó la gran asamblea, y empezó pues los cantos, la oración, la explicación de la palabra, la oración ante el Santísimo. La verdad, ese día también me impactó mucho, porque yo no había visto dentro de la Iglesia Católica esa manera de alabar, de bendecir, de explicar la palabra. Pero hubo otra cosa que me llamó mucho la atención, que me impactó, y fue al Señor que estaba predicando. Yo decía, este Señor cómo explica bien la palabra, qué bueno uno algún día poder ser como este Señor que explica la palabra. Pero cuando preguntaban que los nuevos, yo no sabía quién era nuevo, porque yo nuevo no era. Bueno, y me quedé esperando a que me invitaran a los Hare Krishna, a los Testigos de Jehová, pero no me invitaron de esos, entonces solamente pude conocer esos dos lugares. Fue pasando el tiempo, y yo los viernes para Fuego del Espíritu Santo y los jueves para acá para San José de Calasanz. Y la verdad, yo estaba pasando muy bueno. A mí nadie me estaba acosando, nadie me estaba diciendo nada. Yo pasaba bueno en las dos partes. Pero yo sí quería que Dios me hablara. Yo le decía, bueno, si es verdad que existe, hable pues hermano, diga alguna cosa. Más lento es parado, diga algo. En Calasanz empezaron a promover en una Semana Santa unos retiros.
unos retiros precisamente en el colegio de San Ignacio, donde va a ser el de Pentecostés. Allá fue el primer retiro que yo fui. Pero yo, como no me quería dejar matricular en ninguna cosa, en nada, pero acepté ir a ese retiro solamente con un propósito, y es que yo sabía que en los retiros se sacaban espaciecitos de oración. Entonces yo necesitaba como ese espaciecito de oración, porque yo sé que la oración es como ese momento íntimo con Dios para decirle: ¿qué hubo pues, hermano? Hable, diga alguna cosa. Fui al retiro. ¿Qué dijeron en el retiro? No sé, yo lo único que estaba pendiente era el momento de oración. Llegó el momento de la oración, nos hicimos pues, era individual, nos hicimos separados. Yo me hice en la manguita y yo dibujé una Y, y yo le dije: bueno, Señor, a ver, ¿cómo es la cosa? Yo me siento en una Y, para el lado izquierdo queda esto, para el lado derecho queda esto. Hable pues, diga alguna cosa, no escucho, dígame algo. Y mis hermanos, el Señor me habló. Y entonces a mí la gente me pregunta: oiga, ¿y el Señor cómo le habló? Esa parte es la difícil de explicar. Primero, ¿por qué es difícil de explicar? Porque el Señor no me habló así como con la voz que yo estoy hablando, porque si uno de noche se le mueve una puerta y se muere del susto, ahora si Dios le habla a uno, uno mismo cae como un pollo, uno se muere. Pero sí puedo dar como características de lo que viví en ese momento, y es que cuando Dios habla, uno tiene una certeza en el corazón, una certeza que no queda la menor duda. Pues usted no se queda pensando: ¿viste? ¿Será que Dios me habló? ¿Dios no me habló? No, es una certeza que habló y habló, punto. Y una de las cosas que yo le pedí al Señor era que me dijera cuál era el camino que yo debía seguir, el que debía escoger. Y Él muy claramente me dijo que la verdadera religión era la Iglesia Católica, y que donde yo debía comenzar mi proceso era aquí en San José de Calasanz. Así de claro. Y yo aprendí algo en lo espiritual. Uno en lo espiritual aprende cosas por las buenas y aprende cosas por las malas. Yo la primera que aprendí, la aprendí por las malas. ¿Cuál era? Que el que no hace caso, ¿a quién le va mal? Al que no hace caso, o sea, a mí. Yo eso lo aprendí por las malas. Entonces, como aprendí eso por las malas, y cuando él me dijo que era ahí, entonces yo: si es ahí, es ahí. Y entonces dejé de ir a Viernes de Fuego del Espíritu Santo y empecé solamente a venir a San José de Calasanz. Mire, vea, cuando uno no sabe nada, cuando uno no conoce nada, todo es lo mismo. O sea, para uno es lo mismo una secta, una religión, para uno es lo mismo orar, rezar, a uno es lo mismo venir a esta iglesia, ir a esta otra, ir a aquella. Cuando uno no sabe nada, todo es lo mismo. Pero cuando uno va conociendo, uno sí se va dando cuenta que hay muchas diferencias, y unas grandes diferencias. Pero cuando uno está arrancando, a uno todo le parece que es igual. Yo comencé a venir a San José de Calasanz, comencé a venir los jueves a la asamblea, y comencé a venir por obediencia, porque yo le dije al Señor que lo quería conocer. Entonces comencé a venir por obediencia, y la verdad, una de las primeras cosas que el Señor me empezó a regalar con los jueves fue como una paz interior. Fue como lo primero que yo empecé como a sentir, como una paz interior. Y después empecé a notar que si yo no venía un jueves me hacía falta, como que ese espacio me hacía falta. Entonces empecé a perseverar en los jueves, pero yo no quería venir a nada más. Eso hablaban que de comunidades, que de retiros, yo no sé qué, yo con los jueves tengo, ¿para qué? No, nada más. Y eso insistieron tanto que comunidades. Yo, bueno, entonces una comunidad que sea el jueves para de una vez no venir más días. Entonces yo venía a comunidad los jueves a las 4 y después San José de Calasanz y listo. O sea, que todo fuera el mismo día para que eso fuera rapidito y chao. Porque como cuando uno no sabe, uno cree que así es que es la cosa. Y así empecé yo, viniendo los jueves, empecé a venir a comunidad, y luego allí a la oración de San José de Calasanz. Mire, me invitaron de aquí de la escuela, me invitaron a hacer un retiro que se llama Calidad de Vida. ¿Qué será calidad de vida? Yo no sabía que era calidad de vida, pero por obediencia también vine, y por obediencia empecé a entender muchas cosas de la vida. Mire, empecé a entender cosas como estas. Primero, conocer a Dios y conocer las Escrituras es conocerse uno mismo. Que Dios y las Escrituras no son aburridoras. El aburridor es uno que no se abre a la experiencia de Dios.
Entonces, en la medida que yo iba conociendo a Dios, me iba conociendo a mí mismo, tanto que yo manejaba un sentido de la verdad. O sea, la verdad yo la manejaba a mi manera. Y después me di cuenta que la verdad no se maneja de ninguna manera. La verdad es una sola y punto. Si usted maneja la verdad a su manera, eso tiene parte de mentira porque usted no está diciendo toda la verdad. Entonces empecé como a conocerme, a confrontarme y la verdad a cambiar muchos aspectos de mi vida. Cuando uno se mira a un espejo y en ese espejo usted se ve como usted es, usted empieza a decir, uy, esto no está bien, uy, esto no está bien, uy, esto hay que cambiarlo. Entonces yo empecé como a confrontarme a mí mismo y a darme cuenta de muchos errores que yo tenía y entonces a cambiar. Entonces el proceso que se da de cambio se da porque uno mismo se va identificando. Uno no cambia porque otro le diga, mire, vea, es que usted está caminando torcido, camine derecho. Uno no cambia por eso. Uno cambia porque va teniendo el encuentro con la palabra y uno se va dando cuenta que la palabra es verdad y que esa verdad me interpela y si yo cambio, pues el beneficiado soy yo. Vine a calidad de vida. Después de eso yo dije, no, yo ya no necesito más. Pero dijeron que un discipulado, y yo bueno, pues por obediencia voy a venir al discipulado. No, en la medida que uno va conociendo más, uno se va dando cuenta de más cosas. En el discipulado, ¿qué es ser discípulo? ¿Quién es el maestro? ¿Quién es el discípulo? ¿Qué es seguir y servir? En el calidad de vida, ¿qué era vida? ¿Qué es calidad? ¿Qué es la felicidad? Uno, ¿por qué pierde tanto tiempo? Muchas cosas que tienen que ver como con la vida misma, con la cotidianidad. Y todo eso me fue abriendo un panorama y todo eso fue como ese transformarme, ese encuentro con el Señor, ese ir conociendo cada vez más. Pues las señoras que ya llevan mucho tiempo aquí en la escuela me decían que yo al principio era insoportable y sí les creo porque yo me cogía esos buses de los retiros, me los cogía de programa, pero las señoras me decían, ¿usted cómo ha cambiado? Ya como es de serio, ya pues con la edad ya uno tiene que cambiar. Pero en la medida que uno va conociendo, uno se va dando cuenta de muchas cosas y uno mismo se va transformando. El Señor le va dando a uno la gracia en la medida que uno va perseverando, que vamos orando. Entonces lo primero, Dios nos trae a donde nos va a bendecir. Dios nos abre las puertas donde nosotros vamos a ir cambiando nuestra historia, donde vamos a ir cambiando nuestra vida. Y ya poco a poco empecé a integrarme en comunidad, a vivir retiros. Todo evento que hacían, ahí yo estaba. Que un calidad de vida, ahí yo estaba. Que un discipulado, ahí estaba. Que había que correr sillas, ahí estaba. Mejor dicho, a mí, yo me pasé a vivir aquí. Todo lo que hacían, ahí estaba yo. Y la verdad es que uno va teniendo como una hambre y una sed de Dios que uno cada vez como que quiere más y quiere saciarse porque es mucha la necesidad. Entonces, cualquier evento que hacían yo estaba y si no podía comprar la boleta, entonces me venía a ayudar a correr silla, lo que fuera, pero yo tenía que estar. Y así poco a poco fui entrando en ese caminar, en esa perseverancia, en ese conocer cada vez más la presencia de Dios en mi vida, cada vez más ir conociendo de la oración, cada vez más ir ahondando en la experiencia de Dios. Y así poco a poco, ya con el tiempo de estar aquí en la escuela, entre ir y venir, entre perseverar y no perseverar, nosotros los seres humanos somos muy tercos para lo bueno, para lo malo sí estamos listos. Si a uno lo llaman para una rumba o para cualquier cosa así, uno está listo, pone plata y lo que sea. Pero para uno perseverar en lo bueno es difícil. Y resulta que hablando de la perseverancia, pues yo trabajaba en una empresa de sistemas. Yo trabajaba ya como administrador y el jefe era muy bebedorcito. Pero entonces era muy vivo porque como la esposa me conocía, entonces el jefe siempre le decía que estaba conmigo, entonces ya la esposa creía que porque estaba conmigo él no bebía, antes bebía más. Y resulta que los hermanos de él se fueron a vivir a Londres y entonces muchos años y ya al tiempo entonces me dice mi jefe, me dice, viste, mis hermanos van a venir. Entonces yo necesito que me hagas un favor para que me acompañes tal viernes
tal viernes, aquí los diplomados, ahí los viernes, y especialmente para los líderes son los viernes. Entonces me dijo, para que me acompañes un viernes, para que manejes el carro, porque como yo no tomo, entonces me manejes el carro para yo poder salir con mis hermanos, podernos tomar unos traguitos y que vos entonces nos transportes y nos lleves. Entonces yo le dije, bueno, listo. Y ahí estaba el primer error. ¿Por qué? Porque yo tenía que venir aquí a líderes a seguirme formando, pero yo dije, bueno, ¿qué tiene de malo uno irse a acompañar al jefe, manejarle el carro, a comer carnita y aprovechar pues como todo lo que vayan haciendo? Bueno, resulta que nos fuimos, llegaron los hermanos, entonces íbamos, ¿cuántas personas íbamos? El jefe, ese día había llegado solamente un hermano, el ingeniero de la empresa y mi persona, o sea, íbamos 4 en un carro. Fuimos por allí al Diamante, al Obelisco, fuimos al Obelisco, bueno, nos sentamos allá y el hermano pues a contarnos cómo era eso por allá, que cómo hacían para conseguir plata. Entonces eso se puso bueno porque ellos tomaban guaro y yo tomaba era gaseosita y pedía carne. Y el hermano en medio de su contentura ahí, eso llegaba y sacaba dólares, que vea que estos dólares, ya venga para acá. Y entonces yo era feliz ahí comiendo, tomando gaseosita, recibiendo dólares. Y bueno, ahí se fue pasando el tiempo cuando ya había pasado, yo no sé si yo creo que 2 horas. Entonces, bueno, no, entonces ya llévanos a la casa, ellos ya estaban como medio prenditos, entonces, bueno, yo cogí el carro, empecé a llevarlos para la casa y resulta que en medio del camino para ir al apartamento, llevarlos al apartamento, va diciendo el hermano que había venido por allá, es que no, ¿sabe qué? Présteme el carro que yo me voy con Andrés y yo lo dejo a usted en su casa y entonces él y yo nos vamos para que él me lleve por allá donde unas amigas que no sé qué, y el hermano se enojó. Porque el hermano le estaba celebrando la llegada y ya lo estaba bajando del carro y fuera de eso lo estaba sacando del parche. Entonces el hermano se enojó, que vámonos para la casa, que yo no le voy a prestar el carro. Entre estas y las otras, pues yo los llevé hasta el apartamento, hasta ahí, hasta la portería. Cuando llegamos a la portería, acuérdense en que íbamos 4, ¿cierto? Mi jefe, el hermano, el ingeniero y mi persona. Llegamos a la portería, yo entré y yo estaba esperando que decidieran si parqueaba el carro o si íbamos a volver a salir. Y los 2 hermanos estaban hablando cuando el ingeniero que estaba detrás de mí empezó a insultarme, que Andrés es un hijo de tantas, que no sé qué. Yo ni le paraba bolas, ya estaba borracho y ese me seguía insultando. Estos 2 alegando y insultándome a mí. Cuando él se bajó del carro y por la ventana era alegándome, insultándome, y yo ahí no le paraba bolas. Se paró en esta ventana y era insultándome. Dio la vuelta y se me paró aquí en la ventanilla y era insultándome, pero yo era ahí relajado, yo no le paraba bolas. Cuando menos pensé, sacó un golpe, me lo pegó en la cara. Yo quedé así como, uy, ¿aquí qué pasó? Entonces yo quedé así como pasmado. Yo lo primero que hice fue subir la ventanilla y yo dije, pero ¿por qué me está pegando? Yo no le he dicho nada, no ha pasado nada, ¿por qué me pega? Y entonces mi jefe y el hermano cuando vieron que me pegó, ahí sí se le fueron encima y lo cogieron fue a él. Y yo, pero ¿por qué me pegó? Y entonces me fue dando como una rabiecita y entonces apagué el carro, me quité el cinturón porque tenía hasta el cinturón puesto, me pegó ahí y yo, pero ¿cómo así si yo aquí estaba y me pegó? Me bajé y lo tenían cogido, el jefe mío lo tenía cogido y yo me bajé y le pegué un golpe en la cara y los tiré a los 2 al suelo. Claro que yo les digo sinceramente, donde ese man se para y se suelte, mejor dicho. Entonces el jefe mío, como era más gordito y más fornido, no lo soltaba. Y yo ya con la rabia, yo le decía, suéltelo. Y yo por dentro, no lo suelte. En fin, esos empezaron a forcejear ahí y que soltame que yo le voy a dar. Y bueno, y eso alegando, eso se armó ahí. Usted se imagina esa escena en la entrada de una urbanización. Estaban ya los celadores que no sabían qué hacer con nosotros. Ellos forcejeándose ahí en el suelo, el hermano alegando, y yo como vi que eso no iba para nada, entonces cogí el carro y subí y lo parqué. Yo dije, no, cuando baje estos ya están calmados. Estaban peor, estaban alborotados el uno alegando con el otro, que no sé qué. Los de los celadores ya habían llamado a la policía, el otro diciendo, suélteme, y yo, suéltelo para yo correr. Y yo dije, bueno, esto no es conmigo, yo me voy de aquí. Entonces
yo arranqué a irme y entonces el ingeniero, claro, me pegaste y te vas a ir. Y yo, sí, ¿quién me pegó primero? Y me fui, y yo era mirando para atrás, y donde suelten ese mal me alcanza. Llegué, bajé a la 80, y ustedes no han visto que cuando uno necesita un taxi no hay. Pues ese día me pasó, no habían taxis. Eso, pasaban taxis todos llenos, yo le ponía la mano y ninguno paraba. Eso era una cosa impresionante. Yo casi que me tiraba casi a la mitad de la calle porque yo miraba el taxi, miraba que no viniera nadie corriendo, hasta que me logró parar uno, me paró y yo inmediatamente me monté. Cuando me monté, era un man joven, de gorra, con los ojos todos rojos, y estaba tirando como perico porque tenía esto por aquí como blanquito. Y yo, ay, Señor, ¿ahora qué? Y dice, Cucho, ¿para dónde va? Yo, para la casa. Le dije para dónde iba. ¿Sabe cómo manejaba por la 80? Usted sabe que la 80 es de 2 carriles. Manejaba por la línea amarilla, por toda la mitad de la línea amarilla, por toda. Yo decía, por Dios, yo miraba para atrás, para adelante, que no vengan carros. Cuando llegaba a las glorietas, yo, que no haya carro, porque un man de esos drogados. Yo le dije, bájeme aquí. Yo, este man me pone problema, o hasta armado andará. Vea, ese día recé todo lo que me sabía, lo que no me sabía, y me inventé otras, porque yo decía, mejor dicho, si llego a la casa es por gracia de Dios. Llegué a mi casa como a las 2 de la mañana, después de esos varios sustos que pasé, y cuando llegué a mi casa dije, si ve, por no irse para la escuela a estudiar. Si me hubiera ido a estudiar en el diplomado, hubiera llegado a mi casa bien bueno, bien tranquilo, y no hubiera pasado nada. Por eso les digo, es mejor que estudien. Es mejor que perseveren estudiando. Oye, y resulta que eso no terminó ahí. Al otro día, acuérdense que yo les dije que yo era el administrador, yo tenía que ir al otro día sábado a abrir, fui a abrir, y en mi cabeza rondaba lo siguiente: ¿qué pasará en el momento que llegue el ingeniero? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Sigo la pelea? ¿Me escondo? ¿Qué hago? Y entonces yo dije, pues yo no sé qué va a pasar, esperemos a ver. Pero yo todo el tiempo era como con esa zozobra, porque yo decía, ya el jefe no lo va a estar teniendo. Y entonces, bueno, yo abrí y el ingeniero no llegó, el jefe no llegó, y como a las 12 del día llegó, fue la esposa del jefe. Y es que, Andrés, ¿qué fue lo que pasó anoche? Cuente. Yo, ¿qué pasó de qué? No, que sus hermanos, el esposo suyo puso con los hermanos ahí a alegar en la portería, y ya, yo no sé, yo me vine. Y es que no, vea, llegó la policía. Se los llevaron a todos, la policía se los llevaron a todos. Cuando eso el F2 quedaba ahí en Belén, los llevaron a amanecer allá. Les robaron todo lo que tenían. Al hermano que haya traído dólares, los que no haya repartido, allá se los robaron. Le robaron el reloj, un montón de celulares que tenían. Pues yo llevé a la esposa para recogerlos. Cuando los vimos salir, vea, todos llevados, sin correa, los cordones, los zapatos sin cordones, todos llevados. Claro que el ingeniero por ningún lado, menos mal. Bueno, los montamos, los llevamos a la casa, y ese día fue pues desastroso. Después ya él nos contó todo lo que les había pasado allá adentro, porque los habían dejado amaneciendo allá y no habían podido dormir nada, que unos malosos allá los atracaron, en fin, una cosa terrible. Pero ¿por qué les cuento eso? Porque yo les decía que la perseverancia en lo bueno es difícil, porque uno cree que puede pasar mejor en otra parte, porque uno cree que si está rumbeando está pasando mejor que si uno está estudiando las Sagradas Escrituras, y resulta que uno está mejor cuando estás al lado de Dios. Por eso hay que perseverar en el Señor, perseverar en comunidad, perseverar en lo bueno. Lo que pasa es que cuando uno le empiezan a pasar las cosas malas, es que uno se va dando cuenta que si era mejor estar en otro lado. Después de eso ya de perseverar aquí en la escuela, como yo les decía, uno a veces aprende por las buenas y otras por las malas. Esa la aprendí también por las malas, la perseverancia. Entonces comencé ya con el tiempo a perseverar en comunidad. Y ya en la parroquia, como el padre veía que pues ya uno de tanto venir a la escuela, pues ya uno alguna cosita aprende de Juan, de Lucas, alguna cosita aprende uno de los textos bíblicos, entonces uno explica alguna cosita en la parroquia, entonces el padre dice, te explica, entonces bueno, venga, usted ayúdeme con un grupo de oración. Después el padre me dijo, no, venga, ayúdeme como ministro extraordinario de la comunión. Después venga, ayúdeme en esta otra capilla. Después me cogí de cuenta de él y ya era para todo lado con él.
pero bendito sea Dios que el Señor en todo lo que nos va llamando, cada vez nos va dando más de su experiencia. Hasta el día en que el Padre me llamó y me dijo que si a mí me gustaría hacer el proceso del diaconado permanente. Yo le dije, Padre, ¿eso qué es? Yo no, lo único que usted necesita es que, yo ya estaba casado, lo único que necesita es que su esposa esté de acuerdo y va. Hable con su esposa. Le dije a mi esposa, mi amor, que si nos interesa el diaconado permanente, ¿eso qué es? No, yo tampoco sé, entonces vaya, averigüe primero a ver eso qué es, para que miremos a ver si nos metemos en eso o eso qué. Fui, averigüé y no me aceptaron porque para empezar ese proceso hay que tener 7 años de matrimonio canónico y yo apenas llevaba 5. Me dijeron, no, cuando ajuste los 7 vuelve. Pues a los 7 volví. ¿Qué es el diaconado permanente? En la Iglesia Católica, ustedes saben que la jerarquía se divide en 3. Primero, los obispos. Segundo, los presbíteros. Y tercero, los diáconos. O sea que era para pertenecer al clero, para la rama del camino al sacerdocio y todo lo que tenía que ver con el clero. Yo al principio no entendía mucho eso, pero bueno, a ver, ¿qué es eso? Entonces en el primer año nos explicaron qué era y en el primer año yo dije, no, yo no quiero pertenecer a esto, yo no quiero volver a esto. Pero mire, vea, ya a pesar de que yo no quería, ya había una conciencia de algo. Que cuando Dios me habla, uno tiene que prestar atención y escuchar qué es lo que Dios tiene que decir en la vida de uno. Entonces, aunque yo no quería, le dije, Señor, aunque a mí esto no me parece, no estoy de acuerdo y no quiero, pero no sé, puede ser que tú me estás llamando a que yo esté en esto, entonces vamos a hacer una cosa. Yo digo que no. ¿Usted qué dice? Esto lo cuadramos muy fácil. Como allá cada año hacen como unas entrevistas y unos escrutinios y les dicen los que pueden seguir y los que no, esto lo cuadramos muy fácil, que entonces ellos me digan que no puedo seguir y ya yo me voy feliz y tranquilo. Yo dije no, usted dijo no y entonces la respuesta no y nos vamos. Pero resulta que me dijeron que sí y yo, jue madre, ¿cómo así? Bueno, entonces empecé a ir y entendí que el Señor quería que yo hiciera ese proceso. Y aunque yo no entendía muy bien qué era, después me vine a dar cuenta qué era. Y miren, cuando uno no conoce, uno cree que no se está perdiendo de nada, porque claro, si nosotros nunca hemos ido a las Islas Margaritas, pues a nosotros no nos da pesar ir allá, porque ¿qué nos estamos perdiendo? Nada, porque como no conocemos las Islas Margaritas. Pero si uno va y las conoce y después lo vuelven a invitar y uno no puede ir, uy, de lo que me estoy perdiendo. Y más o menos eso sucede en el camino del Señor. Cuando Él lo llama a uno, y uno no sabe qué es, uno no, yo no me estoy perdiendo de nada, uno sí se está perdiendo. Lo que pasa es que usted no sabe las bendiciones que el Señor le tiene a usted retenidas allá. Por eso desde un principio les digo, el Señor nos llama a donde nos va a bendecir. Y cuando empecé ese proceso, empecé a conocer las bendiciones de Dios en todo sentido, en lo espiritual, en lo económico, en lo material, en lo familiar, en todo sentido comencé a ver las bendiciones de Dios y cada vez iba creciendo también más en lo espiritual. Miren, nosotros somos los que prestamos resistencia a las bendiciones de Dios. Después en el tiempo del caminar aquí en la escuela yo me daba cuenta de eso, cuántas cosas el Señor me quería bendecir y yo me resistía, incluyendo en los retiros, mire, vea, yo al principio venía todo, después uno como que va perdiendo la novedad y va empezando a no venir y resulta que en esas que uno viene, que no tiene ganas de venir, es donde el Señor a veces más me bendecía. Cuando venía a veces que no tenía como ganas de venir, ahí era donde el Señor a veces más me bendecía. Y yo decía, bueno, pero esto cómo funciona, al principio que yo quería así y nada, y después que ya no quiero y sí, y es porque a veces uno no entiende los designios de Dios. Dios qué quiere para nuestra vida. Entonces mire, de mi testimonio, ¿qué clavecita les doy? Primero, Dios nos responde a todos, pero al que es buscador sincero, entiende más rápido y más fácil. ¿Qué es el buscador sincero? Cuando uno de verdad le dice, Señor, a ver, yo sí te quiero conocer, cómo es la cosa, yo quiero estar aquí o usted dónde es que me quiere. O sea, aprender a conocer la voluntad de Dios. Mire, ya hay un ejemplo que les doy a los papás que me lo entienden muy fácil. Yo estoy seguro que todos hemos escuchado la voz de Dios, pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es que uno no diferencia la voz de Dios. Y
cuando uno es papá lo entiende fácil, porque cuando uno tiene un niño pequeño y ese niño se enferma, si uno lo lleva donde el médico, allá en ese hospital pueden haber 10, 15, 20 niños, pero si el mío llora, yo sé que es el mío el que está llorando. Así estén llorando 15 o 20, yo el mío, mi niño está llorando. Es más, la mamá tiene una conexión tan fuerte que es capaz de decir, está llorando y tiene hambre. ¿Por qué es capaz de llegar uno a esa conexión? ¿Quién me dice por qué? De a uno, tranquilos. Porque lo conoce. Por instinto. ¿Por qué más? ¿Por el qué? Porque viene de sus entrañas. Por amor. Por experiencia. Pero la experiencia tiene algo particular. ¿Y qué es? El tiempo. Porque todo lo otro que ustedes me dijeron, el amor, la experiencia de las entrañas, si yo le coloco ese mismo ejemplo con una madre que regaló a su hijo, después ella lo lleva al hospital y no lo reconoce, y es de sus entrañas y compartió con él al principio, pero la clave de eso es el tiempo que uno comparte con el niño, el tiempo. ¿Por qué? Porque con el tiempo que uno comparte, uno aprende a conocer hasta el llanto. Uno sabe cuando está llorando porque tiene hambre, uno sabe cuando está llorando por molestar, o uno sabe cuando está llorando porque está mojadito. Uno aprende a reconocer eso. ¿Pero por qué? Porque uno pasa con el tiempo con el niño. Asimismo, la relación con Dios. Si uno no pasa tiempo con Dios, uno no aprende a diferenciar la voz de Dios. Si uno pasa tiempo con Él, uno aprende a diferenciar la voz de Dios. ¿Quién me dice uno cómo pasa tiempo con Dios? En oración, esa es una. ¿Cómo más? En la Eucaristía, en el Santísimo, en la comunión. ¿En dónde más? Estudio de la palabra, en el servicio. Mire, todo eso nos va dando esa comunicación con Dios. Tanto, que se los aseguro, tanto, que Dios le habla a uno de cualquier manera y de la manera que sea, uno le entiende y sabe que es Él. Dios a uno le puede hablar por medio de una cita bíblica y uno sabe que es para uno. Le puede hablar por medio de la humildad de un padre y uno sabe que es para uno. Le puede hablar por medio de una canción y en la canción no dicen su nombre, pero usted dice, Señor, me estás hablando a mí. Uno sabe cuando Dios le está hablando porque uno aprende a escuchar y a diferenciar la voz de Dios. Pero eso solamente, el oído se agudiza solo cuando yo paso tiempo con Dios. Uno a veces se queja que Dios, Señor, yo te oro y tú no me escuchas. Dios sí nos escucha, les aseguro que sí. Somos nosotros los que no entendemos la respuesta de Dios, pero Dios sí nos escucha y Dios nos responde. Por eso los invito a que podamos pasar tiempo con Dios para poder escuchar su voz, para poder escuchar su mensaje. Y segundo, mire, lo único verdadero es Dios. Inclusive a las parejas de matrimonio nosotros les decimos, si uno no conoce a Dios, uno no está apto para una relación y para casarse. Si uno no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque uno como ser humano, el amor humano es muy egoísta. Yo te llamo si tú me llamas. Yo voy si tú vas. Yo estoy si tú estás, pero si usted no me llama, no va y no está, pues yo tampoco. Es más, yo le hago a nosotros, digo yo, me refiero a mi esposa y yo, le hacemos esta pregunta a las parejas que se las voy a hacer a ustedes. Uno se casa para ser feliz. ¿Ustedes qué dicen? Hermano, le digo una cosa, aquí es la única parte donde me han dado esa respuesta. Es la única parte donde me han dado la respuesta. Me imagino yo que es por ser la escuela bíblica. Pero ¿cómo dijiste? Bueno, se los voy a decir porque por experiencia propia. Ella es mi esposa y yo llevo 8 años casado con ella. Y uno al principio se casa pensando en que va a ser feliz. Es eso. Y ese es el mayor error que uno puede cometer. Uno se debe casar con la persona que ama, ya siendo feliz, encontrando a Dios. Nosotros no teníamos a Dios en nuestro hogar y hemos pasado las verdes y las maduras, porque no ha sido fácil durante 8 años. Ahora es que estamos despertando, ahora es que estamos saliendo, ahora es que estamos viendo lo que Dios puede hacer en las vidas de nosotros. Si uno lo pone
en su principio, ¿cierto? Si está al frente y le ofreces todo lo del día a día. Entonces, cuando uno ya está ahí, ya tiene a Dios en el corazón, ya tiene a Dios en su vida, usted abrió su corazón y se deja llenar de eso y se deja estar ahí, las cosas empiezan a fluir y eso se siente, lo que vos decías ahorita, eso se siente, Dios no le dice, venga, es que usted tiene que ir por aquí, no, uno sabe por medio de muchas cosas que tiene que llegar allá, que tiene que estar ahí. Y hoy en día pues hemos empezado un proceso de ya hace varios meses y la relación ha mejorado un montón y es de eso, es de perseverar. Y ahí sí puedes decir, no estoy feliz, porque te quitas los pesos de encima, te quitas las mil cosas que hay que no te ciegan y que vos no puedes, literalmente vos solo no puedes, vos necesitas a Dios en tu vida. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Miren, uno no se casa para ser feliz. Inmediatamente uno que se le viene a la mente, entonces uno se casa para ser infeliz. Tampoco. La respuesta es lo que él dice. Uno se casa siendo feliz primero. ¿Y saben qué? La felicidad, si uno le pregunta a cada persona dice un concepto de felicidad diferente. Para unos es viajar, para unos es tener dinero, pero la felicidad solamente es Dios. La felicidad tiene que ser algo o alguien que a uno no se lo puedan ni quitar, ni robar, ni ocultar. ¿Y ese alguien quién es? Solamente Dios. Solamente cuando tengo a Dios es que yo puedo ser feliz. Cuando uno se casa, ¿qué hace? Uno comparte de lo que tiene. Si yo soy feliz, ¿qué comparto? Mi felicidad con la otra persona. Si yo no soy feliz, eso comparto yo con la otra persona. Es que uno cuando no es feliz, uno se casa y uno está esperando a que, bueno, ya nos casamos, hágame pues feliz. O sea, yo la miro a ella y le digo, hágame feliz. Y ella me mira a mí y me dice, hágame feliz. Y los dos somos esperando a que nos hagamos felices y resulta que no tenemos de dónde, porque el único que nos hace felices, ¿quién es? Dios. Por eso lo primero que tenemos que buscar es la verdadera felicidad. ¿Quién es la verdadera felicidad? Dios. Mire, cuando uno es feliz y conoce a Dios, cualquier persona no le sirve. Mire lo que le estoy diciendo. Cuando uno es feliz y conoce a Dios, cualquier persona no le sirve. ¿Por qué no? ¿Quién me dice por qué no? Eso. Muy bien. Para una persona que esté en la misma sintonía. Por eso les digo otra clave. Presten atención a esta otra clave. Si bien es cierto que hay que escoger entre lo bueno y lo malo, que es como de lógica, si bien es cierto que hay que escoger entre lo bueno y lo malo, preste atención a esto. Dentro de lo bueno también hay que escoger. No todo lo bueno es para mí o no todo lo bueno me conviene. ¿Me hago entender? Aquí vemos muchas personas buscando de Dios. Eso no quiere decir que yo me pueda casar con todas, porque todas están en el camino bueno según mi manera de pensar, ¿sí o no? Eso no quiere decir que entonces yo me puedo casar con todas. Dentro de lo bueno también hay que escoger. Por eso uno tiene que estar en sintonía con Dios, en sintonía con Dios. Entonces, claves, perseverar por las buenas, o si ustedes quieren por las malas también, perseverar. ¿Cuál es la otra? Ser feliz, ¿cómo? Conociendo primero a quién, conociendo a Dios. Mire, y otra, no desfallezcan en recibir las bendiciones de Dios. Una manera de conocer más a Dios, de escuchar su voz, es frecuentar los sacramentos. Una manera es frecuentar los sacramentos. Nosotros los seres humanos nos vamos llenando de experiencias negativas que van marcando nuestra vida, y una de las experiencias más fuertes que marcan nuestra vida es la parte amorosa, la parte sentimental. Una de las grandes decepciones que yo he tenido en mi vida es haberme dado cuenta que el amor no era color de rosa. Eso pensaba yo mucho tiempo, hasta que de verdad sentí cuál era el verdadero amor. El verdadero amor es el amor de Dios. Ese es el verdadero amor, el amor que no decepciona. Mire, si yo como esposo estoy enamorado de Dios, tengo un amor especial para amar a mi esposa y para perdonarla y para perseverar con ella. Porque les digo por experiencia, el amor que le doy a mi esposa es el amor que Dios me da a mí. Porque el amor humano se acaba muy rápido,
¿Cuándo se acaba? Cuando empiezan los detalles malucos, cuando empiezan las dificultades, el amor como que se va apagando. Pero cuando el amor de Dios está en mi vida, ese amor fortalece el amor de pareja y fortalece el amor de la familia. Y para terminar, era una de las cosas que yo le pedía al Señor cuando iba a la Eucaristía. Cuando yo iba a la Eucaristía, yo le decía al Señor: Señor, vea, yo sé que usted me dio la vida, yo sé que usted me da la salud, que usted me da el trabajo, que usted me dio la esposa, que usted me dio los hijos, yo sé que usted me dio todo, pero yo necesito una cosa, yo necesito que usted me diga que me ama. Y entonces en cada Eucaristía yo le decía: Señor, yo necesito que me digas que me amas. Señor, yo necesito que me digas que me amas. ¿Y yo de dónde saqué eso? Pues de escuchar testimonios. El primer testimonio de Juan David, que él una vez llegó a Calazán y que sintió un amor muy grande. Y yo: Señor, a mí me debe esa. Yo todavía no he sentido eso. A mí me debe. Entonces yo iba apuntando lo que el Señor me debía. Y una de las que me debía era eso, que me dijera que me amaba. Vea, todas las Eucaristías yo le decía a eso: Señor, dime que me amas, Señor, dime que me amas. Yo creo que me iba a venir y ya viene este canzón. Señor, dime que me amas. Y resulta que yo les dije que había empezado el proceso del diaconado permanente. Es un proceso de 8 años y por gracia de Dios ya me ordenaron hace 20 días como diácono permanente. Y en los retiros que estábamos haciendo del diaconado, el Señor trajo a mi mente una cita que me había regalado en una vigilia que habíamos hecho en esta casa viejita. Y la cita era una cita de Isaías donde dice: ya no te llamarán abandonada ni a tu tierra devastada, a ti te llamarán mi favorita y tu tierra tendrá marido. El día que yo estaba ya en esa semana que estábamos de retiro, el Señor me trajo a la mente esa cita. Esa cita a mí me consoló mucho tiempo. Pero en esa semana Él me la trajo a la mente y me dijo, en ese retiro me dijo: no solamente te digo que te amo, sino que me quiero casar contigo. Y yo: ¿cómo? A ver, ¿cómo es la cosa? ¿Usted qué me dijo? No, acepto. Antes de que arrepintiera, yo dije: no, acepto. Y Él me dijo: es que esto se trata es de un matrimonio entre usted y yo. Pues el diaconado permanente, esto se trata de un matrimonio entre usted y yo. No, Señor, eso, ¿usted por qué demoró tanto para decir? Eso era. Y el día que me ordené, precisamente eso fue lo que sentí. Un matrimonio entre el Señor y yo. Eso sentí, un matrimonio. Entonces en estos días que me preguntaba que cómo me sentían, y yo: no, estoy de luna de miel con el Señor. Y es eso, es ese amor profundo de estar con el Señor. Por eso les digo, vea, no hay amor más perfecto, no hay nadie más fiel que el Señor. Nosotros los seres humanos podemos fallar, en las relaciones podemos fallar, como papás podemos fallar, como empleados, como personas, pero Dios es el que nunca falla. Por eso los invito a que tengamos una relación sincera, profunda y perseverante en el Señor. Amén. Bueno, entonces, muchas gracias. Los invito para que nos coloquemos de pie y hagamos una oración cortica para terminar. Si quiere, cierre sus ojos solamente para que no se distraiga. Y Padre del cielo, te damos gracias en nombre de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias en esta noche porque antes que nosotros, Señor, empezáramos a buscarte, tú ya nos estabas buscando, Señor. Tú con lazos de amor nos atraes a cada uno de nosotros porque nos quieres amar, porque nos quieres perdonar, porque nos quieres a tu lado, Señor Jesús. Señor, tú nos conoces a cada uno de nosotros. Señor, sabes de nuestros aciertos, pero sabes también, Señor, de nuestros desaciertos, de nuestras equivocaciones, de nuestras luchas. Por eso en esta noche, Señor Jesús, colocamos nuestros errores, nuestras equivocaciones, las colocamos a tus pies. Para que pase, Señor, en esta noche, sanándonos, limpiándonos, redimiéndonos, Señor Jesús. Señor, ven en esta noche a limpiar mi pensamiento, mi corazón, mis deseos, mis proyectos. Aproveche usted este minutico que tenemos de oración, este minutico que tenemos de encuentro con el Señor,
para que le entreguemos lo que hay en nuestro corazón, para que le entreguemos nuestras necesidades materiales, pero primordialmente las interiores, las espirituales. Y por eso, Señor, nos entregamos a ti, te abrimos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, nuestra existencia, para que seas tú, Señor, pasando en esta noche. Pasa, Señor Jesús. Señor, no sigas de largo. Pasa, Señor, en esta noche por mi vida. Dígale usted: pasa, Señor, por mi vida. Sáname, Señor. Límpiame, Señor. Señor, libérame de las cadenas del pecado. Libérame, Señor, de las cadenas que no me dejen conocerte, de las esclavitudes. Limpia mi camino, limpia mi corazón, Señor Jesús. Sáname, Señor. Diga usted: sáname, Señor. Sáname, Señor. Purifícame, límpiame, Señor. Señor, tú sabes que quiero, pero no puedo, Señor Jesús. Me hace falta fuerza, me hace falta fe, Señor Jesús. Pasa, Señor, en esta noche fortaleciéndome. Señor, no me dejes, porque quiero estar contigo, Señor Jesús. Señor, lléname de ti, Señor. Lléname de tu amor, Señor Jesús. Ven, Espíritu, ven. Hazlo